¿Qué dicen, chicos? Muy buenas noches. Bueno, el día de hoy tenemos unas pequeñas exposiciones. Entonces, ¿quién se tira al ruedo? ¿O escojo yo? ¿Quién quiere? ¿Nadie? Bueno, entonces yo selecciono. A ver, vamos con Jorge Luis Gonzaga. Bien, buenas noches. Ingeniero, yo soy parte del grupo de Jorge Luis Gonzaga. ¿Ya? No sé si se encuentran todos mis compañeros. Es Jorge Luis Gonzaga, Diego Tagua y Diego Joseph Figueroa. Tagua, Joseph Figueroa, así están ya. Buenas noches. Buenas noches. Ya le comparto pantalla, ingeniero. Bueno, el grupo 2 tuvo el trabajo en alturas. El grupo está conformado por Jorge Luis Gonzaga, Franklin Taipe, Diego Armando Tagua y Joseph Figueroa. Los objetivos de esta presentación vamos a hablar un poco de la legislación de lo que es trabajos en altura, la definición de trabajos en altura, riesgos y factores de riesgos, métodos de prevención. La legislación. Bueno, como legislación, en sí, en el decreto 2393 no encontré nada más que solamente los cinturones de seguridad. En el reglamento, tenemos un reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras públicas. En el título sexto, capítulo 1, tenemos de las provisiones de trabajos en altura, que se cubierta de tejadas y se considera trabajos de altura los que se realicen a una altura de 1.8 metros. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, que tiene que utilizar arnés, líneas de vida, los andamios, tiene que tener pasamanos en los andamios, eso. También encontré una norma técnica ecuatoriana, la INEN, la 3006, que más habla del equipo de protección contra caídas, que son los arnés, salvamentos, requisitos y métodos de ensayo. Aquí, por ejemplo, tienen que realizar las pruebas para los tipos de arnés que se puede utilizar en alturas, en trabajos en altura. Y también encontré una norma internacional que es la NTP 682 en seguridad de trabajos verticales. Entonces, igual aquí también habla acerca de los trabajos que se realizan, el peligro que en sí representa el trabajar en alturas. A continuación, sigue mi compañero. Bueno, en sí lo que, como mencionaba Franklin, los trabajos en altura son aquellos trabajos
que se realizan de igual o mayor de 1.50 metros o 1.80 metros. Esto depende en el país en que se esté. A partir de estas alturas es obligatorio el uso de SPDC, que es el Sistema de Protección de Caídas. Además, la caída de los materiales sobre personas o bienes eh, también se le considera como la de lo que son trabajos en altura o riesgos de trabajos en altura. Eso sería en cuanto a la definición. Diego, Luego, sí, te Sí, toca el Diego. bueno, a continuación, lo que es este sistema, justamente siguiendo de acuerdo a los factores de riesgo, los principales riesgos asociados a los trabajos en altura son los derivados de las caídas de personas o materiales. Las caídas de las personas a distinto nivel se debe fundamentalmente efectuar los trabajos sin la debida planificación, utilización inadecuada de los EPI, falta de control fundamentalmente de los mismos materiales auxiliares deteriorados o a mal materiados. Punto de anclaje insuficiente o mal distribución, falta de formación o formación insuficiente. La caída de materiales sobre personas y o bienes de vidas llevadas, herramientas sueltas o sin el equipo auxiliar de transporte en operaciones de subida o bajada mientras se realiza los trabajos o bien a la presencia de personas. Diego, no me lea, por favor. Ya, bueno, en estos tipos de la imagen nos va a ayudar lo que es a prevenir justamente para, para que no haya lo que es algún tipo de tragedia. Tiene que lo que es asegurarse justamente con los arnés, eh, estar justamente con los cascos, guantes y asegurarse también en la parte posterior para que no caiga lo que es objetos al rato de evaluar algún tipo de actividad y no caiga lo que es hacia las personas en la parte posterior. Aquí, como podemos observar, tenemos lo que es en una prevención justamente en el medio. Tenemos cómo se puede justamente evaluar al rato que se va a hacer el trabajo, teniendo las medidas de seguridad. Lo que es la tercera imagen, como aquí vuelta podemos ver, no tenemos lo que es la, la, lo que es la seguridad correspondiente que se puede adquirir. Eso. Joseph, Ya, listo. Voy a hablar sobre los métodos de prevención. Dice, antes de tener los métodos de prevención, tenemos que revisar a su vez que se pueden cometer errores que ponen en riesgo a un trabajador en altura. Por ejemplo, tenemos que no revisar los sistemas de seguridad antes de utilizarlos. Por ello es que se debe estar bien pendiente de los cuales son las medidas de protección contra las caídas de altura. Dice, las de prevención tenemos que realizarlo. Por ejemplo, tenemos lo que es el arnés, los elementos de conexión, puntos de anclaje estructural, baranda de protección, malla de seguridad, cercas barricadas, cubiertas, los andamios y plataformas móviles. Dice, las medidas activas para proteger a los trabajadores de caídas en labores de altura son las que involucran de forma directa a la persona, incluyen elementos que sostienen o están en contacto con quienes realizan la función a una distancia mayor a 2 metros de altura.
También debemos saber que los materiales y equipos deben compaginar de forma correcta. Los tamaños, formas, diámetros y otros elementos y medidas deben coincidir para que se instalen de manera adecuada. También debemos saber que deben instalarse según las necesidades del trabajador. Estas son dadas por las características de la actividad a realizarse y las condiciones del lugar en el que se elabora. Como podemos ver en la imagen, tenemos los pasos, las reglas para usar el arnés y las medidas preventivas de altura. Eso sería todo, Inge. A ver, ¿qué tipo de recomendaciones me pueden decir para hacer un trabajo en altura? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para trabajo en altura? Primero sería hacer una planificación del trabajo que se va a realizar como principal objetivo y realizar las inspecciones necesarias de los equipos de seguridad. Por ejemplo, yo de mi parte pensaría que en un trabajo en altura el principal sería la línea de vid y el arnés, o sea, que el arnés esté bien, tenga un buen mantenimiento y esté dentro de las normas requeridas. ¿Qué más? Antes de realizar Ya, también sería antes de justamente de empezar a hacer el trabajo, dar por conocimiento lo que es a los trabajadores, cómo se puede justamente manipular estos equipos para aclarar ciertas dudas y evitar cualquier novedad. ya. Pregunta, ¿qué es un permiso de trabajo? El permiso de trabajo es una actividad de alto riesgo que se va a realizar. Por ejemplo, el trabajo en alturas es considerado para que se realice un permiso de trabajo, ya que la persona que es encargada de seguridad tiene que realizar las inspecciones. Bueno, en la empresa de trabajo se tenía un formato donde revisábamos desde la parte lo que es equipos, lo que son EPPs, se revisaba también el área, se revisaba que también tenía que estar con un acompañante en caso de ser necesario. También se revisaba dependiendo también la explosividad, si digamos va a tener que trabajar tal vez con, con fuego. Entonces, eso se revisaba y entonces si no tenía las cosas permitidas, no se le aprobaba el permiso y no se le dejaba realizar la actividad. Ya. O sea, en resumidas, señor Tawa, ¿qué es un permiso de trabajo? Eh, yo creo que es justamente evaluar el establecimiento donde que se va a elaborar y ver los riesgos para poder dar el avance al trabajo o el permiso que se requiere. Más que todo velar por la seguridad del trabajador. A ver, Puede ser, profe, bueno, también lo que decía mi compañero, aparte de eso, se vendría a ser como que, como dicen, o sea, un permiso, un documento en el cual la persona está como capacitada para realizar justamente en lo que estamos hablando nosotros, trabajos en altura. Entonces, esta persona que va a realizar este trabajo debe tener este permiso, este conocimiento para realizar dicho trabajo. no es conocimiento, chicos, el permiso de trabajo, por favor, el permiso de trabajo es un documento en el cual usted como técnico de seguridad le autoriza a esa persona, perdón, le autoriza a esa persona ejecutar dicha actividad. Eso es un permiso de trabajo. Entonces, usted como técnico de seguridad en un trabajo en altura, y eso debían haber consultado, un trabajo en altura, el técnico de seguridad tiene que aprobar ese trabajo primero. ¿Sí? O sea, hacer la inspección de los equipos de protección personal, hacer el análisis, la identificación de riesgos, ver si el trabajador está en su pleno conocimiento. Después de todas estas variables, yo genero el permiso de trabajo y le autorizo al trabajador para que realice esa actividad, a lo menos de trabajos en altura. ¿Sí?
Eso, chicos, eso es un permiso de trabajo y eso está ligado directamente a trabajos en altura. ¿Qué equipos de protección personal son necesarios para hacer trabajos en altura? El casco, el arnés, guantes, ¿Qué más? botas de Línea de vida. Un chaleco. Chaleco, línea de vida. Ya, ya, chicos. Vamos con el grupo de Denis Vera. Sí, Inge, buenas noches. Ya van a proyectar las diapositivas. Ya, buenas noches, sí, que ya le comparto. Ya. Ya, buenas noches. Nuestro tema de la investigación fue trabajos en caliente. Los integrantes es Daniel Chacón, Jefferson Márquez, Mónica Ramírez y Denis Vera. Vamos a hablar un poco de la introducción. Se consideran trabajos en caliente a todas aquellas tareas que producen llamas abiertas, calor o chispas capaces de causar incendios o explosiones. Las siguientes son ejemplos de trabajo caliente, como soldadura, cortes de esmerilado, aplicación de recubrimiento de techo con soplete. Los trabajos en caliente sigue siendo una de las principales causas de incendio en actividades industriales y comerciales. Los incendios originados a partir de trabajos en caliente generan muertes, lesiones y pérdidas de propiedades por cientos de millones de dólares a cada año que podrían evitarse. ¿Qué son los trabajos en caliente? El trabajo en caliente es cualquier trabajo que implica soldadura o elevación de temperatura y otros trabajos como operaciones de perforaciones de pulimiento, trabajo eléctrico y el uso de equipo eléctrico no intrínsecamente seguro que puede producir una chispa incendiaria. Trabajos que incluyen quemaduras, soldaduras o operaciones similares capaces de causar incendios y explosiones. Actividad que incluye llamas, producción de chispas o calor. A ver, Denis, vamos a la anterior presentación. Ya. De toda esta diapositiva, explíqueme sus palabras que entendió de aquí. Que un trabajo en caliente es un trabajo que implica que por una mínima chispa puede producirse un incendio, que toca tener máxima, digamos, medidas de seguridad muy específicas porque puede ser algo que puede afectar o puede afectar a una gran empresa, como pueden ser incendios o explosiones, por no tener cuidado de las máquinas que vamos a utilizar. O sea, sí pero no solo incendios. Explosiones también. ¿Qué más? Explosiones, incendios, muerte del señor que estaba en el lugar. Muerte, un trabajo en caliente. Sí, pero si no se opera bien la máquina, como lo siguiente vamos a explicar. No me dice nada porque ahí dice igual quemaduras. Es quemaduras. No han estudiado. A ver, siguiente. Definiciones. Áreas de trabajo en caliente. Es toda área donde se va a realizar un trabajo en caliente. Estas pueden estar dentro o fuera de talleres. Observador de fuego. Es la persona designada para quedar en la observación permanente del área durante la ejecución del trabajo en caliente. Taller. Área donde se realiza de manera permanente y rutinaria trabajos en caliente. Es en un área no susceptible de movilizarse.
Fuego. Es consecuencia de calor y luz que se produce durante las reacciones químicas denominada combustión. Siguiente, mi compañero. En el fuego tiene 3 factores, ¿no es cierto? ¿Qué dice el tetraedro del fuego? Explíqueme, por favor, qué es el tetraedro del fuego. Es como un triángulo, es calor, combustible y oxígeno. ¿Y estas 3 qué generan? Un incendio. Fuego. El fuego. No han estudiado, chicos. Siguiente persona, si no, suspendo su presentación. Ya, buenas noches. Aplicaciones típicas del trabajo en caliente. La soldadura, corte o quemado con acetileno o gas, corte de concreto, esmerilado, picado de metal, uso de llama abierta, uso de quemado eléctrico que no se aprueba, que no es a prueba de explosión. ¿Qué es el acetileno? Mm, ¿Aló? Es un gas inodoro e incoloro. Ya. Ya, responsabilidades del supervisor. Asegurar que todo el personal a su cargo conozca, entienda y cumpla el presente procedimiento y lo indicado en el permiso de trabajos en caliente. Inspeccionar el área de trabajo, así como los equipos utilizados para el trabajo en caliente y asegurarse de que estén libres de defectos y seguros. Identificar todos los peligros e incendios y tomar las medidas correctivas pertinentes. Responsabilidades de trabajadores. Asegurar que su área de trabajo se encuentre libre de riesgo de incendios, acumulación de materias inflamables o combustibles. Conocer la localización de los equipos contra incendios y cómo utilizarlos. Inspeccionar sus equipos antes de iniciar los trabajos y notificar a su supervisor de algún defecto encontrado. Peligros de trabajo en caliente, como peligros químicos, hay humo, vapores y gases. También peligros físicos, electricidad, ruido, vibraciones, radiaciones, iluminación, llama abierta y proyección de partículas incandescentes. A continuación, mi compañera. A ver, atrás, vamos atrás. Atrás. Ahí, ahí, Ya. Siguiente. No, sí, en la anterior, por favor. ah, ahí. Después de peligros químicos. La siguiente. Ya. Siguiente, por favor. Ya. Continúen, por favor. Dije, buenas noches. Bueno, iba a hablar sobre los riesgos de los trabajadores en calientes. Riesgo de los trabajadores en caliente.
Pueden ser incendios, explosiones, quemaduras, asfixias e intoxicaciones, lesiones oculares, sordera, exposición o radiación y electrocutación. ¿Por qué lesiones oculares, Mónica? Por la soldadura, a ¿Pero por qué? veces las chispas caen en los ojos, entonces por eso la protección debe ser las gafas o a veces en las soldaduras debe ser la máscara de protección. Eso, Inge. Siguiente, Ya. por favor. Bueno, los equipos de protección en cortes o soldaduras, como estaba diciendo, deben ser los cascos de seguridad, los anteojos, un mandil, porque estas chispas también pueden ocasionar quemaduras en el cuerpo. Debe ser un mandil de cuero cromo, igual guantes de cuero cromo. Son una como protección igual, son unos escarpines y botines de cuero con punta de acero. Siguiente. El esmerilado. Casi en todos estos trabajos se repite los equipos de protección. Igual aquí cascos de seguridad, caretas de esmerilados, que vaya cubierto más el rostro, lentes de seguridad, ropa de protección de cuero, zapatos de punta de acero y respirador con filtro con humos metálicos. Ya. Aquí otra protección sería que que se debe ser ordenado también. En esto se debe ser ordenado, dejar en orden las cosas para que no puedan producir riesgos después de terminar los trabajos. Así no generan riesgos para los trabajadores, no existen riesgos de caídas de esmerilados, no existe concentración peligrosa de vapores a gases combustibles y la proyección de chispas no impacte sobre las personas, cables, extensiones, materiales combustibles, mangueras, para que no puedan producir emergencias. Siguiente, por favor. Igual los equipos de protección en la soldadura eléctrica, igual los cascos de protección, careta de soldar con filtro de vidrio adecuado al visor y en la careta se deberá colocar una luna policarbonato transparente que proteja el rostro del trabajador. Ropa de protección, zapatos igual de punta de acero y es un respirador con filtros para humos metálicos. Las precauciones, las máquinas soldadoras deberán contar con su respectiva línea tierra operativa. Las áreas de soldadura de arco eléctrico deben encontrarse aisladas visualmente al resto del medio ambiente de trabajo. Los cables deberán estar libres de empates, deterioros o otras que pudieran generar cortocircuitos. Se debe inspeccionar periódicamente el material de soldar y todos sus elementos, los cables de la soldadura que poseen. Pasillos o caminos deberán contar con protección y estas restricciones prohibido acercar el arco de la soldadura usando lentes de contacto. Mónica, ¿qué es línea tierra operativa? ¿Qué es línea tierra operativa? Línea tierra operativa. ¿Qué es? Chicos, tuvieron 15 días para armar una presentación. No fue de la noche a la mañana. Gracias. Siguiente grupo.
El grupo de Nati. Yang. A ver, nosotros vamos a hablar de los espacios, trabajos en espacios confinados. No sé si me pueden confirmar si se ve la presentación. Sí, se ve. Ya. Listo. ¿Qué es un espacio confinado? Estos son lugares en los que es necesario acceder para transitar para realizar diferentes tipos de trabajos de manera más o menos frecuente. Lo que quiere decir aquí es que, bueno, es todo ambiente que tiene medios limitantes de entrada y salida. Bueno, esto debe ser por medios limitantes a todos los que no permiten salir, como dije anteriormente. Deben ser de una forma segura y rápida, ya sea para los empleados, el cual puede ocasionar un accidente, que este no está concebido como para una ocupación continua por parte del trabajo. Listo. Luego vienen los tipos de espacios confinados. Los espacios confinados abiertos. Los confinados abiertos es por su gran mayoría superior, como se puede ver en la imagen, de una profundidad, y lo que se dificulta aquí es la ventilación natural. Un ejemplo son los pozos de drenaje, las cubas, los pozos y los depósitos abiertos. Espacios confinados cerrados. Una característica es que tienen una pequeña abertura de entrada. La otra es que no está sujeta a una ventilación continua, en la que la atmósfera puede ser peligrosa debido a la presencia de gases. Estos gases pueden ser provenientes de hidroguro, gases tóxicos o de ciencia. Bueno, más o menos esto quiere decir es la presencia de la atmósfera inflamable. Este espacio confinado cerrado presenta a los trabajadores un gran riesgo, ya que puede haber incendios, explosiones, pérdida de conocimiento, asfixia, ahogamiento, como pueden ser los reactores, tanques de almacenamiento, sala subterránea y gasómetros. Tipos de espacios confinados. Clase A. Son un gran peligro para la vida. Generalmente son riesgos atmosféricos, gases inflamables y de eficiencia o enriquecimiento de oxígeno. Como hablé anteriormente, esta tiene una inminente peligrosidad en la vida y en la salud de los trabajadores. Su procedimiento para rescate requiere un ingreso de un individuo, ya que es un espacio muy reducido. Y también hay que tener en cuenta la comunicación constante. Un ejemplo de esto también puede ser las cloacas, alcantarillas, calderas y los procesadores. Ya. Clase B. Los peligros potenciales dentro del espacio pueden ser de lesión y enfermedad, que no comprometen la vida y a la salud y pueden controlarse a través de la protección. Bueno, lo que quiere decir aquí es que los peligros potenciales dentro del espacio confinado no comprometen la vida no comprometen la vida ni la salud de estas personas, ya que a través de los elementos de protección podemos evitar este tipo de accidentes. Listo. La clase C corresponde a los espacios confinados donde las situaciones de peligro no existen modificaciones a los procedimientos normales de trabajo o el de EPP adicional. Un ejemplo aquí pueden ser los tanques nuevos y limpios, los fosos abiertos al aire libre, las cañerías y limpias. Ya, identificación de espacios confinados. Deben localizarse e identificar los espacios confinados por medio de carteles bien visibles en todas las zonas por donde pueda tener acceso a los mismos.
Si la evacuación de riesgo identifica la necesidad de equipo de protección personal EPP, este debe ser adecuado para la aplicación y proporcionar a la persona capacitada en el uso para lo que utilice de forma correcta. Un ejemplo, ya. Yes. Esto, un ejemplo de esto son los cascos, las gafas de seguridad, ropa de protección contra productos químicos, como les dije anteriormente, son los de incendios repentinos y otros peligros, así también como los guantes y los zapatos. Melanie, una pregunta. Equipo de protección personal. Ok, tenemos casco, anteojos, uniforme, guantes. Pero para ingresar a un espacio confinado, ¿qué más se necesita? Aparte de estos equipos de protección. Yo voy a dar las medidas preventivas todas más luego. Y o sea, me toca después de Diego que da los riesgos y luego yo doy todas las medidas preventivas. Ya. ¿No le puedo decir ahorita? No, o Bueno, sea, igual me está. dicen equipo de protección personal, o sea, anteojos, casco, guantes, uniforme, botas y calzado, pero hay otra cosa más, o sea, falta un equipo de protección personal. ¿Cuál será, Melanie? Los tapones para oídos también es muy importante. En espacios confinados, pero un espacio confinado por lo general no genera ruido. Tal vez al momento de soldar. No sé si ha visto esos carteles grandotes que hay en las calles. El tubo que sostiene, las personas se meten ahí a hacerlas porque la realizan horizontalmente. O sea, a ver, si usted va a hacer soldadura en un espacio confinado, entonces, aparte de este equipo de protección personal, ¿qué necesitará? Una mascarilla La mascarilla, ¿no es cierto? Una mascarilla con un filtro adecuado para filtrar gases, vapores, químicos. Eso falta aquí. ¿No es cierto? Sigan. ¿Cómo está? Buenas noches, ingeniero, compañeros. De antemano, mil disculpas, estoy en el bus. Por si acaso se escucha bulla, pero no hay problema. Bueno, tenemos la clasificación por sus características de permisividad. Tenemos 3 categorías. La primera es la que se requiere de autorización y de un plan de trabajo específico debido al alto riesgo que genera ingresar a hacer trabajos en espacios confinados, en dichos espacios confinados. La segunda categoría también se necesita autorización y un método de trabajo, sin embargo, es un poco más seguro, ¿no? No es tan necesaria la protección respiratoria. Obviamente después de haber hecho las mediciones. Y la tercera categoría no se necesita autorización de entrada y sí un método de trabajo seguro. Bueno, como riesgos tenemos varios tipos de riesgos, los cuales vamos a identificar. El primero son los riesgos mecánicos, ¿no? Con respecto a los riesgos mecánicos, estos se dan por falta de espacio para el desplazamiento dentro de los espacios confinados, ya que no son diseñados los espacios para el desplazamiento humano dentro, ¿no? Los pisos por lo general son irregulares, los ingresos y las salidas son angostos. Al ingresar o al salir del espacio, dependiendo si son altos, puede uno tener pérdida de sujeción, pueden haber también caída de objetos en el interior al momento de realizarse trabajos simultáneos en la parte superiores, pueden caerse parte de la estructura si es que es si se está haciendo o sea, se está desmontando la estructura. También tenemos los riesgos eléctricos. Estos riesgos eléctricos suelen darse por la pérdida de aislamiento en el caso de que puede haber un espacio que sea metálico, ¿no? Y por lo general pueden tener residuos de agua en el asiento o en el piso.
Entonces esto puede hacer que se energice el metal dentro del espacio y generar un riesgo. También tenemos riesgos con ambiente caluroso. Esto por lo general, bueno, no necesariamente, pero también se da en la costa, ¿no? Si de por sí el ambiente es cálido, en el interior de un espacio, de un tanque, la temperatura sube, ¿no? Y el calor o la temperatura puede causar una volatilización de vapores orgánicos que en la medición inicial, ya que siempre se debe realizar las mediciones, podrían estar en cero, pero al calentarse las paredes o las planchas, arrojan vapores inflamables y por lo tanto uno siempre requiere de una medición constante, ¿no? También tenemos el ruido y vibraciones. Justamente por ser un espacio cerrado, no hay una liberación de las ondas sonoras, sino al contrario, hay una concentración de las ondas, lo que genera un eco, un retorno, o sea, un encapsulamiento. Y aún más, tal vez al utilizar herramientas de poder como martillo, soldadura, sierra, taladro, estos van a generar un aumento de los decibeles. La limitación de la iluminación también es un riesgo, ya que al estar constantemente en un ambiente, o sea, por mucho tiempo, esto puede generarnos trastornos oculares, los que pueden desencadenar dolor e inflamación en los párpados, fatiga visual, pesadez, lagrimeo, también enrojecimiento de la vista, irritación y algo de visión alterada. Otro de los riesgos es el problema de la comunicación, ¿no? Es cuando se hacen trabajos en espacios confinados, por lo general se utilizan protectores, máscaras protectoras, y si de por sí que el ambiente es complicado para la comunicación, va a ser mucho más difícil, ya que no se va a poder realizar una buena línea de comunicación, el canal de comunicación va a ser difuso. Para lo cual uno debe establecer mecanismos de comunicación, por ejemplo, los juegos de luces, con juegos de luces o periodos de tiempo para comunicar e informar cualquier tipo de novedad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los riesgos con mayores consecuencias. Una antes, por favor. Exacto. Estos son los riesgos químicos y o atmosféricos. En el caso de los riesgos atmosféricos vamos a tener asfixia, incendio, explosión o intoxicación. En el caso de la asfixia, bueno, esta se produce cuando el ambiente no existe el oxígeno necesario, ahora sí le podemos poner en el de oxígeno. Explosión con C. Mil disculpas. Bueno, esto se generan, bueno, ahí tenemos una tabla en donde está distribuido cuáles son los niveles o los componentes que tiene el aire. Y el oxígeno en este caso es de un 20,95% del volumen general del oxígeno, ¿no? Entonces, esto se produce cuando en el ambiente no existe el oxígeno necesario o este ha sido desplazado por otros tipos de gases al realizar los trabajos. Por ejemplo, con el trabajo de soldadura, esto va a cambiar la composición del ambiente y esto va a desplazar al oxígeno. También puede ser con trabajos de pintura, remoción, que dan otro tipo de reacciones químicas. Y esto puede empobrecer el área de oxígeno y esto va a reducir el oxígeno. En el caso del incendio, esto se da cuando, cuando la probabilidad, cuando hay un enriquecimiento de oxígeno y hay vapores inflamables, los vapores inflamables pueden ser consumibles y esto puede dar lugar a que a través de una chispa, por ejemplo, de trabajos de soldadura, esto puede generar una fuerte ignición o una explosión, una fuente. Hay un rango que existe para poder ingresar a los espacios confinados. La concentración de oxígeno no debe superar ni ser inferior, como estamos viendo en el cuadro. No debe ser, en el caso del
de un ambiente empobrecido de oxígeno no menor de 19,5% y no mayor del 23,5%. Tenemos la intoxicación que se da cuando los espacios están... No, déjale nomás en el anterior, por favor. La intoxicación se da cuando el espacio está gobernado por gases diferentes al oxígeno y la persona inhala estos gases extraños y pues esto ingresa a los pulmones y causa la intoxicación. Ahora, en el caso que nosotros podemos observar con respecto al enriquecimiento y empobrecimiento del oxígeno, en el caso del enriquecimiento de oxígeno, es un elemento comburente y esto facilita a que se queme. Como usted mismo mencionaba, en el triángulo del fuego, pues uno de los pilares fundamentales es el oxígeno, ¿no? Es indispensable para que algo se prenda. Con un 25 o 28% superior al volumen requerido, y ya existe un riesgo de que a través de una chispa esto se puede encender. Los bomberos dicen que donde hay un ambiente enriquecido de oxígeno, pues lo que es inflamable se puede convertir o sea, no tan flamable se puede generar. O sea, hasta las paredes podrían arder. Y no solo que se podrían quemar, sino que también podrían explotar en el caso de ambientes enriquecidos de oxígeno. En el caso de ambientes empobrecidos de oxígeno, esto quiere decir que otro tipo de gases pueden estar gobernando. Hay una situación que para lo cual es muy importante la medición de los gases, es que a veces se saben colocar filtros de oxígeno, mascarillas con filtros de oxígeno en ciertos lugares y no haber hecho una medición del espacio, y el oxígeno, y estas mascarillas lo que hacen es filtrar el oxígeno, pero no van a filtrar nada ya que no hay oxígeno. Entonces, para este tipo de trabajo se requiere un respirador autónomo que vaya con un suministro de oxígeno y verificar siempre que el rango sea el permisible para realizar los trabajos en este tipo de espacios. Un nivel bajo de oxígeno en la sangre puede causar dificultades para respirar, por la falta de aire, la sensación de que no tiene el aire suficiente. La piel, los labios y las uñas pueden tener un color azulado, y un alto nivel de dióxido de carbono puede causar una respiración rápida y confusión, lo que aún a las personas que estén con dificultades respiratorias no va a permitir tomar buenas decisiones, ¿no? Ya, por favor, puedes cambiarle. Muchísimas gracias. En este cuadro podemos observar que tenemos gases que son flamables, como el metano, el propileno, el propano, el hidrógeno y el acetileno, ¿no? Entonces es de acuerdo al volumen, con una fuente de ignición, esto puede generar fuego o explosión. Por favor, le puedes cambiar, gracias. Bueno, los rangos permitidos que existen para poder ingresar a los espacios confinados van a depender mucho de la concentración de oxígeno, que no debe superar ni ser inferior a la establecida. Y esto lo vamos a poder monitorear a través de los detectores de gases. En este caso nosotros podemos ver en el pequeño gráfico los valores de límites permisibles por cada uno de estos ejemplos. En el caso del primero, que es el monóxido de carbono, el rango permitido es el del 16,75 partículas por millón. Esto va a ser para trabajos de 12 horas. Esta información es sacada según el Comité de Seguridad Ocupacional de Perú del 2009. En el caso asimismo podemos ver en el ácido sulfídrico, el dióxido de azufre, el cianuro de hidrógeno, el monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno. Ahí nosotros podemos ver un detector de gases en donde nos dice el nivel del oxígeno. En ese caso, en este ejemplo, pues tiene el 20,8, que es un límite permitido, y tenemos pues el color verde. En el caso de que
una de estas variables sea diferente o esté fuera del rango, nos va a dar una luz roja que nos va a alertar del riesgo. Pásale, por favor. Bueno, aquí tenemos un cuadro donde nos da los síntomas de acuerdo a la exposición de los diferentes gases. En el caso del ácido sulfídrico, pues irritación en los ojos, irritación de acuerdo a 18,25 por 18 sobre 25 partículas por millón. En el caso de ya estar expuesto por algunas horas, va a ser irritación respiratoria y de los ojos, una irritación marcada mientras va aumentando, puede haber inconsistencia y muerte. Ya por 1000 partículas por millón puede ser fatal en minutos. Siguiente, por favor. En el mismo caso del monóxido de carbono, dolor de cabeza, mientras va subiendo o complicándose, va a generar esfuerzo del corazón, cabeza embotada, malestar, zumbidos de oídos, náuseas, ya va a ser peligroso para la vida por una exposición mayor a 1 hora, colapso, inconsciencia y muerte en pocos minutos. La siguiente, por favor. Bueno, y de la misma forma tenemos el dióxido de azufre y del amoníaco. En el caso del amoníaco, igual la tolerancia máxima de la exposición tiene que ser corta y también puede ser peligroso para la vida y puede llegar a ser fatal. Ya, yo les voy a hablar de las medidas preventivas frente a todos los riesgos que nos ha citado Diego. Con respecto a caídas al mismo nivel y caídas a distinto nivel, tenemos como medidas la instalación de peldaños en tramos superiores e inferiores y estos deben mantenerse en buen estado. También deben haber varas de tanteo en caso de que los suelos estén inundados. El calzado debe ser con suela antideslizante. También se debe acoplar la parte superior, estribos extensibles, y de esta manera se va a facilitar el acceso a los primeros peldaños. También se puede utilizar una escalera de mano para que sobresalga mínimo 1 metro en la parte superior, en la parte de acá. Deben tener dispositivos antideslizantes. También deben haber sistemas anticaídas como el arnés, la línea de vida y el punto de anclaje. El calzado de seguridad debe tener certificación contra penetración y absorción de agua y suela antideslizante. Con respecto a la asfixia e intoxicación, cuando la ventilación natural no sea suficiente, debe haber ventilación forzada. Esto quiere decir, un ejemplo es la insuflación, donde se extrae aire y se extrae el aire que está presente y se introduce aire fresco. También se debe asegurar que el aire extraído no vuelva al interior del recinto. Se debe portar equipos respiratorios de escape o autosalvamentos aislantes. Se debe tener equipos respiratorios equipos respiratorios de autosalvamentos aislantes cuando esté previsto la degradación súbita o inesperada. También los EPPs deben ser en función del tipo de contaminante que esté presente. Se debe comprobar la ventilación y la eficacia de la ventilación natural o forzada mediante medición continua. Los gases con detectores específicos, como nos citó Diego. Con respecto a los riesgos mecánicos y electrofusión, se debe verificar el estado de los cables y conexiones. Debe haber señalización de equipos, la protección de equipos eléctricos con tensiones de seguridad, y siempre se debe mantener el espacio limpio y ordenado. Con respecto a los riesgos mecánicos, es el uso de enclavamientos con llave cuando existan equipos energizados en el interior del espacio confinado.
seguir las instrucciones de los equipos de protección personal y del trabajo, en el trabajo a utilizar. Debe haber siempre la formación e información de los trabajadores sobre los riesgos asociados. Con respecto a los riesgos biológicos, los trabajadores que van a ingresar a los espacios confinados deben estar vacunados contra el tétanos, hepatitis A y hepatitis B. Lavado de manos y cara antes de beber al salir del espacio confinado. El equipo de protección personal adecuado es guantes de protección contra riesgo biológico, contra cortes, contra punciones, calzado de seguridad certificado, ropa impermeable, gafas de protección. Con respecto a explosiones e incendios, debe haber la medición con el explosímetro, no se debe ventilar con oxígeno, se debe reducir la concentración de gas combustible. Como medidas preventivas generales está la formación e información de los riesgos existentes. Con respecto a los equipos de protección personal, debe haber un permiso de entrada donde se indique solo las personas autorizadas que están, que deben y que pueden entrar al espacio confinado. Con todos los, en este debe constar el tiempo que va a permanecer en el espacio confinado, los trabajos a realizar, los riesgos existentes en el espacio confinado y siempre debe haber una vigilancia exterior permanente. Gracias, eso es todo. Listo, chicos. Sí, en la medida de lo posible. Siguiente grupo. Juan Carlos Hidalgo, el grupo de Juan Carlos Hidalgo. Ingeniero, buenas noches. Ya le ponemos la presentación. Daniel, tú puedes compartir la presentación. Buenas noches, compañero. Ahorita le comparto. Muy amable, gracias. ¿Y sí se puede ver? Sí. Ya. Ya. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. Nosotros nos ha tocado el trabajo en andamios. Los integrantes somos Daniel Incango, Marco Yumiquinga y Juan Carlos Hidalgo. Ya. Como primera tenemos, ¿qué es un andamio? Es una estructura elevada utilizada para soportar un grupo de personas o materiales. Los andamios suelen emplearse de manera frecuente en las industrias para realizar trabajos en altura, lo cual implica ciertos riesgos que requieren medidas de protección laboral y específicos. Aparte de esto, los andamios también, por su bajo costo, son utilizados más para trabajos de pintura y trabajos que se pueden realizar a cierta altura. Ya, tenemos los varios tipos de andamios, los andamios de tipo cruceta. Estos andamios estándar convencional, utilizados comúnmente en obras, su uso en exteriores no está homologado. Esto nos quiere decir que estos, por su bajo costo, son los más utilizados en este caso, son más utilizados en tipo de trabajo de obras de maestros de construcción. Andamio tipo europeo. Estos andamios son homologados, cuentan con unas medidas de seguridad como plataformas antideslizantes de tampillas y escalera para facilitar el acceso de cada uno de ellos. La diferencia entre estos dos es que el uno está homologado y el otro no se encuentra homologado. El uno cuenta con mayor seguridad para hacer trabajos en altura un poquito más altos y el otro no. A continuación, mi compañero. Bueno, ingeniero, buenas noches, compañeras y compañeros, buenas noches. Yo igual voy a seguir con la parte de tipos de andamios. Tenemos andamios móviles, andamios colgante, andamios de plataforma autoelevadora. Todos estos tipos de andamios debemos escoger de acuerdo al tipo de trabajo que vamos a realizar. El andamio móvil, compuesto por piezas sencillas, manejable, ligero y fácil de montaje. El andamio colgante
Se utiliza para trabajos en altura a partir de los 20 metros de altura y es un lugar de montaje difícil. Y el andamio de plataforma es aquel que se utiliza, como ejemplo, podríamos utilizar el manlip, que se utiliza para hacer trabajos en altura, que se moviliza por medio de, como un tipo de carrito, se moviliza a realizar los diferentes trabajos en altura. Sin olvidar siempre de utilizar el equipo de protección personal, en especial el arnés, que es lo más, que es la protección contra caídas. El siguiente, compañero, tenemos los factores de riesgo. Los factores de riesgo que tenemos en este tipo de trabajo en andamios, tenemos caída de distintos niveles que nos puede provocar hasta la muerte. Res- eh, Caída de los materiales, por eso hay equipos apropiados para hacer trabajos en altura. Y si ponemos mal un andamio, tenemos el riesgo que se vire el andamio, como aquí dice el desplome del andamio. El siguiente. Entonces, las medidas para seguir todo este tipo de trabajo en andamio es necesario también hacer un análisis de trabajo seguro en el cual nos da las recomendaciones necesarias para poder hacer el trabajo de una forma segura y no tener ningún accidente o incidente. Entonces, tenemos 4 pasos que le hemos visto que son importantes. Andamio adecuado, que es lo más primordial. El segundo sería revisar si un andamio es certificado o hecho una revisión periódicamente por el Departamento de Seguridad. El tercer paso sería revisar el estado de los componentes del andamio, ya que a veces están afuera en la intemperie y sufren el deterioro por el medio ambiente. Y también ver la superficie de apoyo donde se le va a poner el andamio, ya que hay lugares que son pisos flojos, no son muy compactados, y eso puede provocar que se vire el andamio. Esto es por mi parte. A continuación ya viene mi compañero con la demás exposición. Ya que aparte de estas medidas, qué medidas más me recomendaría usted para trabajos en andamios? El primer lugar sería primero analizar si es necesario utilizar qué tipo de andamio nos recomendaría. Y después hacer una reunión de seguridad con todo el personal involucrado en el cual se analiza los riesgos y las recomendaciones que se puede dar. Y ahí estaría también el equipo de protección personal. En ese caso tendríamos que utilizar también un arnés, una línea de vida, casco, gafas, todo lo que involucra al equipo de protección personal. Ok. Sigan, por favor. Equipos de protección individual, casco de seguridad conforme a la norma, guantes de cuero conforme a la norma, calzado de seguridad conforme a la norma, equipo de protección anticaída debe estar formado por un arnés anticaídas, un dispositivo de amarre con absorbedor de energía o un dispositivo anticaídas retráctil. Para poder estar conectado en todo momento es necesario disponer de doble mosquetón. Cualquier equipo adicional se aplica de acuerdo a un análisis de riesgo. Montaje y desmontaje. Señalización de áreas de trabajo como zona de montaje y desmontaje, transitado y otro. Montaje y desmontaje debe realizarse bajo supervisión, como suele ser el técnico en seguridad. Trabajo debe ser recibido de forma necesaria para montaje y desmontaje. Durante el montaje y desmontaje de la estructura, es importante que nadie permanezca debajo de los mismos. Es lo que podemos encontrar en el tipo de andamios y normas para evitar cualquier accidente, y a continuación un pequeño video.
Bueno, compañeros y ingenieros, esa es la presentación de nosotros. Igual como se puede ver aquí en el video, no se cuenta con ninguna protección ni se cuenta con los estándares que se requiere para poder trabajar en este caso en trabajos en andamio, y eso que es una altura considerable. Esa altura no cumple ni el 1,80 m. Sí, aparte de eso están puestos con una escalera, está sobre el andamio, entonces eso no debe de ir. Y están sin línea de vida, sin casco, sin guantes, sin EPPs. Y no, todo eso está incumpliendo. Entonces, por eso hemos puesto primero tu seguridad. Listo, gracias. ¿No hay nadie más? Creo que son los 4 grupos, ¿no? ¿O alguien más falta? Buenas noches, nosotros, María Fernanda, Dani Jaya y Javier. Ya, listo. Vamos, chicos. Buenas noches, ingeniero. En nuestro grupo vamos a hablarles sobre lo que son los riesgos eléctricos. En estos riesgos, los proyectos industriales y los espacios de producción están siempre latentes si no se toman medidas preventivas y en general se cuenta con un buen diseño de las instalaciones. Son los riesgos eléctricos. Cuando se trata de riesgos eléctricos nos referimos a todos aquellos riesgos que se generan por el uso de la electricidad. Si nos vamos a definiciones más técnicas, riesgo significa que es la posibilidad de que se genere una desgracia o comportamiento de que puedan sufrir algún daño o perjuicio. Cabe recalcar que son los trabajadores eléctricos. Sabemos que la electricidad siempre está en busca de un camino hacia la Tierra y si nos topamos con ese camino podemos recibir una fuerte descarga que podría quitarnos la vida. Para eso deberíamos saber qué es la electricidad. Entonces, esto nos dice que es un agente físico presente en todo tipo de materia que bajo ciertas condiciones especiales se manifiesta como una diferencia de potencial entre dos puntos de dicha materia. Los trabajos eléctricos. Los trabajos con riesgo eléctrico son aquellos en los que existe la probabilidad de sufrir quemaduras, electrizaciones cuando se experimentan descargas eléctricas y electrocuciones cuando el resultado final es la muerte. Cabe recalcar que también tenemos el contacto directo e indirecto. El empresario tiene la obligación de entregar los equipos de protección personal necesarios a los trabajadores en perfecto estado y debe renovarlos y o sustituirlos siempre que sea necesario. Según la norma, creo que es cada año que se debe renovar o como dice aquí, cuando ya están dañados o ya no sirven. Es fundamental llevar a cabo las medidas preventivas necesarias, ya que se trata de tareas de una alta peligrosidad. Y es importante que todas aquellas personas que tengan acceso al centro de trabajo cumplan y respeten las normas establecidas en materia de seguridad y salud del trabajo. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece una serie de equipos de protección individual. Para los electricistas que realizan estos trabajos, deberán siempre portar el casco de seguridad, los guantes con protección eléctrica, una pantalla facial, la ropa de seguridad adecuado y un tipo de calzado aislante que es el dieléctrico. También tomemos en cuenta que tenemos que, para realizar este trabajo, deberían ser personas, tendrá que ser un personal calificado, contar con el material adecuado y también tener un aislamiento apropiado de la electricidad. Los factores de riesgo se refiere a que son los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos, herramientas e instalaciones locativas en general, que conducen o generan energía y que al entrar en contacto con las personas pueden provocar lesiones. Al momento de entrar en contacto existen dos formas, una por la manera directa, indirecta y
ya que si sufrimos alguna lesión o algo fue porque no contamos con las medidas preventivas. A continuación, mi compañera. Ya, de igual manera me encuentro todavía llegando a mi casa, entonces si escucha bulla, una disculpa. Bueno, como decía mi compañera, ¿no? Que es un trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico es el trabajo que se realiza una fuerza eléctrica sobre una carga que se desplaza de un punto al otro, lo cual deriva lo que es un riesgo eléctrico. ¿Me podrías ayudar cambiando, por favor? En el cual también tenemos lo que son riesgos por fallas de protección, que es ausencia de protección de los trabajadores, ausencia del sistema de puestas a tierra, fallas o deterioro de los equipos o mal uso de estas herramientas. También disponemos aquí lo que son riesgos por efectos naturales, descargas atmosféricas y cargas estáticas. Adicional a esto, permítame un momento. Ya, adicional a eso también tenemos factores que determinan la gravedad, como por ejemplo intensidad de la corriente eléctrica, lo que son factores la corriente que es continua o alterna, el recorrido de la corriente eléctrica, eso también depende cómo desempeña. Por ejemplo, en este caso, un ejemplo. No sé si pudieron escuchar en las noticias que hubo un accidente de un trabajador en el cual estaba trabajando en lo que es una construcción. El trabajador sube lo que son unos tubos, por lo cual un cable de alta tensión estaba cerca, latente ahí. Él toca los cables y sufre lo que es una descarga eléctrica. Entonces, todo este tipo de cosas vemos aquí en lo que es el recorrido de la corriente, si la corriente es continua o alterna. En este caso, el trabajador sufrió lo que es descarga eléctrica en todo su cuerpo. Pero él le quiere hacer una pequeña consulta. Pero él no es un trabajador de una empresa, simplemente que le llevan a construir casas y todo esto. En este caso, ¿quién se podría decir paga el daño ocasionado al trabajador? A ver, ¿quién le contrató al trabajador? Nadie, o sea, ellos iban, él con su familia, y les contrataban para que vayan a construir en casas, y en el cual le cayó, o sea, tuvo ese accidente. Entonces, en este caso, como no es una empresa, ¿cae sobre el dueño de la casa o sobre Exacto. la responsabilidad de ellos mismos? O sea, dependiendo quién le contrata, o sea, si le contrata póngase, yo como dueño de casa, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, yo le digo, yo qué sé, este señor le digo, mire, ¿sabe qué? Necesito que me cambie el cableado de la casa. Entonces, pasó algún accidente y el señor murió. Yo soy solidariamente responsable. Ah, ok. Listo. En este caso, esto sería todo por mi explicación. A continuación, mi compañero. Bueno, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Los efectos de la electricidad según la intensidad de corriente. En miliamperios, según su efecto y por el motivo por el cual sucedió. De 1 a 3 miliamperios, el efecto es la percepción. El motivo es el paso de la corriente que se produce en cosquilleo y la cual no existe peligro, ya que tiene 1.5 voltios. De 3 a 10 miliamperios es la electrización, es el paso de la corriente que produce movimientos y reflejos. Es cuando tocas la corriente y te da como un pequeño sacudón. De 10 miliamperios, la tetanización. El motivo es el paso de la corriente que provoca contracciones musculares y agarrotamiento. Es cuando agarras un cable de luz o algo así y se te pega la mano ahí. De 25 miliamperios, es un paro respiratorio. El motivo es si la corriente atraviesa el cerebro. De 25 a 30 miliamperios es la asfixia. El motivo, si la corriente atraviesa el tórax. De 60 a 75 miliamperios la fibrilación ventricular, si la corriente atraviesa el corazón. La tensión eléctrica. Es la fuerza o la presión que existe en el elemento conductor capaz de impulsar al paso de la corriente eléctrica. La tensión se mide en voltios. En baja tensión, media tensión y alta tensión. Las medidas de seguridad. Más importantes a la hora de trabajar en instalaciones eléctricas. Señalización de riesgos mediante las correspondientes señales de seguridad, prohibición, advertencia
y medidas de obligación. Las instrucciones específicas del trabajo con riesgos eléctricos, en las que se detallan el procedimiento de trabajo. Formar e informar a los trabajadores acorde a la ley. Usar de equipos de protección individual adaptados al puesto de trabajo, como ya lo había mencionado Dani. Planear los mantenimientos con anticipación, conocer el circuito a intervenir, analizar los riesgos en el sitio y sus alrededores. Y por supuesto, retirarse las joyas antes de comenzar a realizar un trabajo eléctrico. Las 5 reglas de oro para trabajar en instalaciones eléctricas. 1. Abrir todas las fuentes de tensión. 2. Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 3. Reconocimiento de la ausencia de tensión. 4. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 5. Delimitar la zona de trabajo mediante la señalización o pantallas aislantes. En las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad de trabajos eléctricos, para proteger a los trabajadores de descargas eléctricas, se debería utilizar barreras y barandillas para evitar el paso a través de áreas con equipos eléctricos expuestos. También podríamos planificar el trabajo previamente. Colocar carteles de advertencias contra riesgos y usar medidas de protección para alertar al demás personal. Mantener los espacios de trabajo y senderos libres de cables que no estén expuestos hacia las demás personas. Eso ha sido todo por nuestra parte. Gracias. Recordemos que la electricidad no se puede ver. Por eso la prevención de accidentes depende de la forma como se la manipula. Ya. Listo, chicos. Entonces, bueno, aquí verán, chicos, hay ciertas cosas que debemos mejorar en las presentaciones. O sea, yo obviamente creo que esta es la primera vez de sus exposiciones. ¿Por qué les estoy preguntando así? Porque obviamente ya están en tercer semestre y bueno, a la final, independientemente, creo que debemos estar preparados y debemos saber qué ponemos en las presentaciones. O sea, no es nomás de coger, me saco de un documento, copio, pego y así paso las diapositivas. Todo eso, chicos, por favor, debemos de ir mejorando. O sea, ¿por qué lo digo esto? Porque hemos tenido ya problemas con algunos alumnos por este tipo de exposiciones y que a la final, chicos, les afecta a ustedes luego, porque en las defensas de grados o en las defensas de casos prácticos ya para su proceso de graduación, luego se les levanta. Entonces, es muy necesario que ya desde el tercer semestre vayamos puliendo este tema de las exposiciones, ¿no? Entonces, eso nada más, chicos. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana arrancamos 2 semanas con full ejercicios. Eso nada más, chicos. Entonces, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, profe. Hasta el día martes. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Hasta luego.